Satanás, las fuerzas, los principados y potestades no pueden resistir a la iglesia. ¿Y cómo sabemos eso? Nosotros pensamos en esas llaves, ¿verdad? De Pedro, porque él dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces él nos va a dar las llaves, le dio las llaves a Pedro para abrir el cielo, ¿no? ¿De qué puertas está hablando? De las puertas del Hades. A ti te vienen del reino del cielo para abrir las puertas del Hades, para que el Hades no pueda resistir a la iglesia. Y después le dice lo mismo a los discípulos. Ahora, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En Apocalipsis 1:18, no lo busquen, yo se lo leo rapidito, dice, a mí me es dada y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves para desatar las puertas del Hades. Lo que Jesús está diciendo aquí, que a la iglesia le ha dado todo lo que necesita para ir en contra de la fuerza de Satanás y vencer. Por 2000 años, Satanás, que pensó que matando a Jesús se acababa, ahora se está defendiendo contra la iglesia. A veces no tiene que hacer mucho para defenderse porque la iglesia no está haciendo mucho. A veces la iglesia está encerrada en su templo y Satanás está lo más contento. Pero cuando la iglesia sale a llevar la multiforme sabiduría de Dios, la promesa es que tenemos las llaves. ¿Trajiste tus llaves? Hermana, ¿trajo las llaves del cielo? Algunos piensan, bueno, las llaves será algo que tenemos aquí en el templo y las revoleamos cuando alabamos a Dios y después las colgamos al salir. No, son las llaves que yo llevo al mundo, porque donde quiera que Satanás está haciendo daño, donde quiera que Satanás está reteniendo, maldiciendo, destruyendo, yo tengo la llave para abrir esa puerta. Nosotros en esos 7 años que estuvimos en la ciudad de Florida, Uruguay, descubrimos una realidad que yo no podía imaginar. Porque toda mi vida yo había escuchado que el hombre tiene libre albedrío, ¿verdad? El hombre escoge creer a Dios o no creer. Pero lo que pasó en mi ciudad era que no tenían libre albedrío. Por 7 años predicamos, testificamos, nos relacionamos, hicimos campañas, teníamos títeres, teníamos películas, traíamos gente de otros países, traíamos jóvenes de la capital. Hacíamos todo. No se convertía nadie. Teníamos 40 jóvenes que venían a mi casa todos los sábados. No se convirtió ninguno. Mi mejor amigo nos conoció desde el primer año. Ateo, por 7 años no aceptó a Cristo. Estaba con nosotros 2 o 3 veces. Venía a la semana, venía a la iglesia. Su novia decía, Jasón, ¿y vas a predicar el mismo versito esta noche? Porque ya conocía todo lo que yo enseñaba porque estaba con nosotros. Ninguno aceptaba a Cristo. Hasta que yo me enteré, yo me di cuenta que mi ciudad estaba atada. Y cuando yo me di cuenta de eso, y tomé las llaves del reino de los cielos, y abrí las puertas del Hades, a la semana la gente comenzó a convertirse. La gente quiere convertirse, quería convertirse, pero no estaban libres en mi ciudad para convertirse. Ahora, ¿cuáles son estas llaves? Si Dios nos ha dado las llaves del reino de los cielos para abrir las puertas del Hades, ¿cuáles son esas llaves? Porque esto es nuestra herencia. Nuestra declaración de propósito, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados. Los recursos, las llaves. ¿Cuáles son? Bueno, la primera la vemos 2 capítulos después. Aquí dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué está hablando? Bueno, vamos al capítulo 18, versículo 18. Y Jesús, hablándole a todos los discípulos, dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando? Bueno, ahí es bien claro. Está hablando del perdón. Si tú perdonas a tu hermano, él queda desatado. Una de las llaves primeras que tenemos que aprender de la multiforme sabiduría de Dios, que va en contra de la sabiduría humana, es que cuando yo tengo un rencor, cuando a mí me han atacado
cuando han hablado mal de mí, han mentido, me han maltratado, la respuesta es perdonar. El mundo dice, pero tú estás loco, ¿cómo vas a perdonar? Y Jesús dice, si no perdonáis a los que te ofenden, tu Padre no te perdonará a ti. Habla mucho la Biblia esto, pero aquí está hablando que yo desato con el perdón. Yo les aseguro que si esto es una iglesia como la mayoría de las iglesias, hay gente aquí que está orando que se convierta un padre, una madre, una hija, un hijo, un primo, un ex esposo o alguien, y no se van a convertir hasta que tú los perdones. Y tú puedes orar y orar, orar, pero tu falta de perdón los tiene atados. Porque hasta que tú digas, Señor, es cosa tuya, yo los perdono, Dios no está libre para actuar. Una de las llaves tremendas comienza ahí. Aprende a perdonar. Yo sé que hay gente que cuando yo dije eso, ya dijeron no, yo no quiero escuchar más. Yo me acuerdo cuando estuve en el seminario en Kentucky, Dios sobró de una manera extraordinaria. Comenzamos con una joven y en unos meses teníamos 80 jóvenes que se habían convertido en el high school. Un movimiento maravilloso de Dios. Y había un joven que se había unido al grupo, era un poco mayor que los otros y tenía todas las cualidades de líder y estaba liderando, pero había algunos problemitas. Y estaba generando problemas en el grupo, y cuando alguien, un creyente, que uno sabe que ama a Dios, hace lo que va en contra de Dios, uno sabe, aquí hay un problemita, hay algo que lo está llevando a deshacer por este lado lo que hace por este, ¿verdad? Entonces yo fui a hablar con él un día y empezamos a hablar y le pregunté si no había algún problema y no salía nada. Y entonces yo le dije, y decime una cosa, ¿cómo está tu relación con tu padre y tu madre? Y su cara se volvió de piedra. Y él me dice, no vamos a hablar de mi padre y de mi madre. Yo le dije, David, tu respuesta me dice que tenemos que hablar. Y él dice, ya te dije, no quiero hablar de mi padre y mi madre. Y yo le dije, pero David, ¿qué te hicieron? Y él se levantó listo para pegarme. Porque estaba tan enojado. Porque él sabía, tú me vas a pedir que yo los perdone y yo nunca los voy a perdonar. Pasaron 3 años, lo volví a ver en un casamiento cuando habíamos vuelto de Uruguay 3 o 4 años. Me encontré con él, un joven transformado, una cantidad de problemas en su cutis, muchas cosas como, cuando la piel empieza a tener erupciones y cosas así. Estaba fuera de control su cuerpo, muy gordo, se veía que tenía alergias y todo eso. Y yo sabía, el problema aquí es que esa venganza, ese odio, ese rencor lo está comiendo de adentro para afuera. Y si cuando yo hablé del perdón te tocó, es porque Dios te está hablando. Porque tú tenés la llave para perdonar a alguien y abrir la puerta del Hades para que esa persona se convierta. Bueno, eso es una de las llaves. Hablamos de la llave hoy de la caminata de oración, de lo que puede hacer la oración. Hay uno muy parecido, que es el ayuno, ¿verdad? Jesús lo dice muy claramente. Los discípulos no pueden echar fuera un demonio. Y él le dice, ¿qué les pasa, hombres de poca fe, verdad? ¿Dónde es Mateo 17:20? Cuando le preguntan por qué no pudimos echar fuera el demonio, él le dice, por vuestra poca fe. Y después en el otro versículo dice, estos no salen sin oración y ayuno. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La falta de fe o la falta de oración y ayuno? La falta de oración y ayuno indicaba que ellos no tenían fe, que ellos no creían lo que Dios cree. ¿Se acuerdan cuando el centurión